es la gestión de recursos humanos, y el servicio civil, ¿no? Ese tema, al igual que los anteriores, tiene mucha especialización. Hay toda una línea de carrera en lo que es gestión de recursos humanos, tanto en la parte privada como en la parte pública, ¿no? Y el tema del servicio civil ha fortalecido, considero, ello, ¿no? Eh, Como antecedente, de repente tenemos que en la parte privada, sobre todo, se tiene muy desarrollado el tema de gestión de recursos humanos, ¿no? Incluso ya no se denomina como tal, hablamos muchas veces de talento humano, en lo que es la parte privada, y hay toda una serie de técnicas que garantizan que nuestros trabajadores o la gestión de recursos humanos en general de una empresa sea de la mejor manera, ¿no? Recuerdo haber visto algunos casos de empresas que un poco revolucionan, por ejemplo, en lugares o grandes empresas como Google, donde ya no tienes un escritorio clásico, tienes un lugar de juegos, ¿no? Y se da mucho el tema de bienestar eh, en, para el trabajador, ¿no? Se ve mucho el tema de bienestar para el trabajador, ¿no? En otros casos he visto algunos que, por ejemplo, ya no obligan a tener una formalidad, ¿no? El trabajador va como desea, ¿no? Y entonces se cuida mucho la comodidad del trabajador, ¿no? Tú puedes estar echado, puedes estar sentado, tienes acceso, como menciona, a temas de diversión, un poco cuidando eso, ¿no? También otra evolución se ha dado gracias y un poco lo digo como un agradecimiento de la parte positiva que ha dejado la pandemia, ¿no? Que es la oportunidad de trabajar remoto, sobre todo en la parte pública, ¿no? Hay empresas como Interbank, por ejemplo, la parte administrativa decidió migrar completamente al teletrabajo. La parte pública, si bien es cierto, tiene una normativa, todavía se resiste del todo a tener teletrabajo. Sé que los ministerios tienen un poco reforzado más este tema. Hay trabajadores que he conocido, he sido testigo, que asisten algunas veces presencial y otras veces en remoto, por ejemplo. Pero todavía se tiene una cultura de todas maneras por trabajar respecto a el teletrabajo, ¿no? Pero digamos que de todas maneras ha habido toda una evolución en lo que es la gestión del recurso humano, ¿no? Entonces, vamos con la, eh, la segunda lámina. Un ratito, por favor. Perdón. Un ratito, por favor, que no quiero... A ver, un segundo, voy a dejar de compartir porque eh, no puedo pasar de lámina. Un segundo, por favor. Ya, ok. Me dicen sí se ve, ¿verdad? Vamos a la segunda lámina. Ok, entonces tenemos que cuando dimos la primera clase de este seminario hablábamos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y teníamos la versión 2021 y la del 2023, ¿no? En la versión del 2021 se hablaba de 5 pilares y uno de ellos, el cuarto pilar, refería al servicio civil meritocrático, ¿no? Porque hasta esa fecha teníamos pues los regímenes en el Estado, teníamos 276, 728 y también sale el CAS, ¿no? Y antes de ellos teníamos los servicios no personales que finalmente el CAS reemplaza. Pero se crea una modalidad que es la locación de servicios también, ¿no? Que finalmente no llega a ser una modalidad con vínculo laboral, sino básicamente es un trabajo por servicios. Y ahora, a la fecha, finalmente tenemos con la indeterminación del CAS, cuando se establecen en esos últimos años que el CAS pasa a ser indeterminado, entonces el locador de servicios ha tomado mayor fuerza y ahora
Muchas veces lo que se aplicaba para el CAS está sucediendo de alguna manera para el locador de servicios, ¿no? Pero, en todo caso, el servicio civil parte desde la política nacional en su versión 2021, ¿no? Recordemos que la visión del 2023 no es que no esté esta mira con el servicio civil meritocrático, pero está como un todo, como un fortalecimiento de la gestión interna de las entidades, porque ahora se basa en lo que requiere el ciudadano, ¿no? Pero he querido recoger lo que establecía la política en su primera versión. En todo caso, donde está, sí expresa la parte del servicio civil meritocrático como un pilar, ¿no? Entonces, en ese marco, en el 2013 también se emite la ley del servicio civil, la ley 30.057. Y lo que señala esta ley es que de lo que trata es migrar a un mejor servidor público, ¿no? Y ahora hablamos justamente de los servidores civiles, ¿no? Y también recoge lo que establece la Política Nacional de Modernización con la meritocracia, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ese momento los regímenes laborales que tenemos no son meritocráticos, o sea, es decir, no hay carrera administrativa. Ustedes comentarán, sí, pero existe el decreto legislativo 276, que es la ley de bases de la carrera administrativa. Efectivamente, pero cuando salen las leyes de presupuesto, prohíben el tema de ingreso del personal y ahí es que el decreto legislativo 276 se interrumpe, finalmente, ¿no? Se interrumpe y no se hacer un acceso a 276, salvo que realices un juicio, ¿no? Pero no hay una posibilidad de hacer carrera pública. Entonces, de lo que requiere servir es hacer meritocracia, justamente que haya una carrera pública, ¿no? Así como lo que también pretende es elevar el ingreso de la mayoría de los servidores públicos. Claro, recordemos que cuando uno gana un juicio y finalmente se nombra, ya sea por las modalidades 276 o 728, la remuneración siempre, o casi siempre en todo caso, es la misma con la cual tú saliste y se va a mantener hasta que te jubiles, ¿no? O sea, si es que saliste en algún momento por 2.000 soles, haces tu juicio y te integran alguna de los regímenes laborales, pues te integran con los 2.000 soles, ¿no? Y los 2.000 soles van a ser hasta que te jubiles, salvo algunos acuerdos de negociación colectiva que logres, pero no es que el sueldo varíe o puedas hacer una carrera y puedas ascender y en todo caso tengas capacidad de ingreso mayor en el futuro, ¿no? Entonces, también lo que promueve es la meritocracia para incentivar el crecimiento personal y profesional, porque pasa mucho que el nombrado, al no tener ese incentivo en todo caso, pierde este gusto que tenemos que tener, o esta pasión, yo diría, por esforzarnos y tener una posibilidad, una ambición en todo caso de crecimiento, ¿no? Porque lo que genera el nombramiento finalmente solamente es estabilidad. Es solo ese factor es el que se logra, entonces no necesariamente hay un tema de que va de la mano con un ingreso acorde al mercado. Como mencionaba antes, no hay una posibilidad de crecimiento profesional, entonces ahí se genera una especie de frustración en la persona que llega a ocupar un régimen en el Estado, ¿no? Algunos de los regímenes en el Estado y algunos de los cargos o logra un contrato indeterminado, ¿no? Lo único que logra es la estabilidad laboral y los demás aspectos quedan un poco de costado. Entonces, la ley de servicio civil justamente quiere cambiar este tema e introduce la meritocracia, ¿no? Ahora, justamente con la ley de servicio civil vienen los servidores civiles, ¿no? Y lo que se menciona es que ahora nosotros, todos los empleados de la gestión pública, los que somos entidades públicas, somos servidores civiles, ¿no? ¿Y a qué refiere? Dice, y eso es recogido de la misma norma, es que refiere a los servidores del régimen de la ley organizado en los siguientes grupos: funcionario público, directivo público, servidor civil de carrera y servidores de actividades complementarias, ¿no? Esta clasificación, en todo caso, también está regulada por la ley de servicio civil y sus normas complementarias, ¿no? Establecen las familias a las cuales pertenecemos, ¿no? También a los servidores. ¿Y por qué dice también, no? Porque esta clasificación es cuando tú ya estás dentro del régimen del servicio civil, establece esta clasificación.
Sí, pero también de alguna manera ya está recogida en la Ley Marco del Empleo Público, ¿no? Por ejemplo, la de funcionario público está recogida en la Ley Marco del Empleo Público y se han dado diversas disposiciones respecto a los funcionarios públicos, por ejemplo, ¿no? Eh, la Ley de Marco del Empleo Público, por ejemplo, habla de empleados de confianza y no señala exactamente un directivo público, sino habla de directivo superior, ¿no? O ejecutivo. Entonces, tenemos estos cambios, pero estas modalidades o familias, en todo caso, se encuentran reguladas dentro de la ley del servicio civil, ¿no? Y por eso dice que también a los servidores de todas las entidades, independientemente de su nivel de gobierno, dice, ¿no? O sea, es decir, a todos, ¿no? Cuyos derechos se regulan por los decretos legislativos, justamente le decía 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneración del Sector Público, 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, de carreras especiales de acuerdo a ley, hay ciertas carreras especiales que ahora vamos a ver de acuerdo a ley, y a los CAS también dice, ¿no? A los contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057. Así como bajo la modalidad de contratación directa a que hace referencia a la ley y el reglamento. Sí hay una parte de contratación directa que se refiere básicamente a los empleados de confianza, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué te dice, no? Son las clasificaciones y familias que tiene la propia ley del servicio civil, más aquellos que están en algún régimen, un régimen laboral como el 276, 728 y el CAS, ¿no? Además de otros complementarios, ¿no? Entonces, finalmente todos somos servidores civiles según la ley del servicio civil, ¿no? Ahora, el servicio civil, finalmente, ¿qué objetivos, en qué se basa, ¿no? ¿En qué se basa el servicio civil, ¿no? En realidad son principios, yo diría que son principios que establece la ley de servicio civil y habla de, por ejemplo, el interés general, ¿no? Es para todos, nos dice la ley de servicio civil. ¿Por qué será eficiente y eficaz? Claro, lo que trata justamente es de optimizar el proceso de gestión de recursos humanos, ¿no? No está optimizado porque tenemos una inequidad en cada uno de los servidores, ¿no? Podemos tener un mismo especialista con una misma profesión, una misma especialidad, pero con diferentes sueldos porque tiene modalidades o regímenes laborales distintos, ¿no? Uno puede ser CAS y lo he contratado por el monto que yo considero actualmente en el mercado, y el otro es un nombrado de tipo 276 que tiene 5 años en la entidad, ¿no? Entonces, a él ingresó por juicio y por lo tanto gana un monto de 2.000 soles y el otro yo lo he contratado por 5.000 porque considero lo que el mercado señala, ¿no? Entonces, hay esta ineficiencia en el Estado, ¿no? De una desigualdad en lo que es los cargos, por ejemplo, ¿no? Y justamente en lo segundo habla de igualdad de oportunidades, ¿no? Y también nos menciona justamente un tema de discriminación, ¿no? No hay ningún tipo de discriminación de sexo, raza u otra condición, ¿no? Entonces, esta ley promueve justamente la igualdad entre todos los servidores y habla del mérito, ¿no? No solo el mérito, nuevamente, porque lo lógico de un empleo es que tú hagas carrera o asciendas o seas reconocido cuando tu trabajo es bueno, ¿no? Entonces, este tema en lo que es la gestión pública en la actualidad aún no se puede realizar con el tránsito al servir, pues tiene la meritocracia como principio, ¿no? Luego tiene la provisión presupuestaria, claro, pues definitivamente es muy cauto en que el tema presupuestal finalmente es el que respalde para un proceso de contratación de personal, ¿no? Una gestión de recursos humanos no puede darse si es que no tenemos el presupuesto correspondiente de manera previa, ¿no? Luego tenemos la legalidad y especialidad normativa. Definitivamente este es un sistema, entonces tienen un amparo legal, ¿no? Tiene un amparo legal y tiene una cadena de normas que se han emitido desde el mismo Servir, por ejemplo, con algunas directivas respecto a los instrumentos de gestión, u otras normas complementarias que ha emitido el propio Ejecutivo, ¿no? Y lo que señala es que es transparente, él tiene un principio de transparencia, porque pues nosotros, los servidores,
toda gestión que hagamos debe ser conocida al ciudadano, ¿no? Entonces, en eso se basa el servicio civil y nos habla que la información de la propia gestión de recursos humanos es transparente, ¿no? Además, esto lo complementa con la rendición de cuentas. Menciona que cuenta de lo que realizamos, ¿no? Entonces, ese es otro principio que recogen. Probidad y ética pública, ¿no? Justamente fortalece mucho el tema de la ética y hay temas de sancionadores referidos a esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, promueve también la ética pública, ¿no? Es flexible porque se adapta a la situación de la gestión propia, ¿no? O sea, es cambiante y lo que hace es considera una realidad y por ello se adapta a esta realidad, ¿no? Y es así que cambia la posición que se tiene con los actuales regímenes laborales, ¿no? Y, perdón, un ratito, acá está. Protección con el término arbitrario del servicio civil, ¿no? Claro, lo que trata es de que este cambio se dé y sea permanente, ¿no? Sea permanente en el tiempo y no haya nada que finalmente que eh, trabe este avance, ¿no? Porque la idea es que este tema en el marco de la política, justamente de modernización, pues continúe y no haya nada que la pueda parar, ¿no? La pueda frenar, ¿no? Considerando que es un aspecto muy positivo para el Estado. Ahora, ¿qué entidades están incluidas en el servicio civil? Pues están incluidas el Poder Ejecutivo, incluidos los ministerios y los organismos públicos, el Poder Legislativo, es decir, el Congreso, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, los organismos que la Constitución los denomina como autónomos, y las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas. Y por lo tanto se sujetan a las normas comunes de derecho público. O sea, en realidad, eh, casi todas las entidades, ¿no? ¿Y por qué menciono el casi, no? Cuando sale esta ley, finalmente, previa a su aprobación, se hacen ciertas modificaciones en el Congreso y comienzan a haber excepciones, ¿no? Es más, se había exceptuado, por ejemplo, el Banco Central de Reserva del Perú, el mismo Congreso se había exceptuado, el Poder Judicial, la Contraloría y otras entidades más se habían exceptuado, ¿no? Entonces sale así la ley, pero el Tribunal Constitucional emite un pronunciamiento luego y finalmente cambia un poquito la figura, ¿no? Entonces, por ahí escuchaba que el Congreso no estaba dentro del régimen finalmente, porque había otra vez reclamado al TC y había considerado como tal. Finalmente lo que he ubicado en la normativa es que a raíz del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, y encontré uno solo, justamente señala el tema de la exclusión, ¿no? Hay una parte que es la primera disposición complementaria final de la ley y señala eso, ¿no? No están comprendidos en la ley los trabajadores de las empresas del Estado, ¿no? Sin perjuicio de lo dispuesto en la tercera disposición complementaria final del decreto legislativo 1023, ni los servidores sujetos a carreras especiales, dicen, ¿no? Y define finalmente cuáles son las carreras especiales, ¿no? La de servidor diplomático de la República, la ley universitaria, es decir, los profesores universitarios, ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud también están exceptuados. Ley de reforma magisterial, también los maestros están dentro de esto. Ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas, también los oficiales de las Fuerzas Armadas. Ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú, también la Policía Nacional del Perú. Ley de la carrera especial pública penitenciaria, también los señores del INPE. Ley orgánica del Ministerio Público, también el Ministerio Público está, y ley de la carrera judicial también. Entonces, estas carreras especiales, según el TC, estarían exceptuadas también, aparte de las empresas del Estado, del régimen del servicio civil, ¿no? Y ese tema se da porque, por la complejidad o especialidad que tiene este tipo de servicios, en todo caso, requiere un tratamiento muy distinto fuera del ámbito que plantea el servicio
civil, ¿no? Lo cierto es que algunas entidades, como mencionaba, cuando se aprueba la ley, pues un poco, en realidad, se suben de la excepción primigenia en razón básicamente de un tema remunerativo, ¿no? Porque no les convenía el tema de igualar los sueldos, estandarizar sueldos, ¿no? Porque los sueldos o beneficios que se tenían básicamente superaban estos estándares que quería plantear el servicio civil, ¿no? Entonces, tiene una lógica por ahí el tema de la excepción, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que define la ley de servicio civil es el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? ¿Y qué nos menciona este sistema? Es un conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos que utiliza el sector público para el tema de recursos humanos, para la gestión de recursos humanos, ¿no? Y lo que establece y desarrolla y ejecuta es la política del Estado respecto al servicio civil, ¿no? Y también el sistema finalmente propio de gestión de los recursos humanos, que comprenden los subsistemas previstos en el decreto legislativo 1023, ¿no? Este decreto es el que estableció el sistema administrativo de gestión de recursos humanos y señala 7 subsistemas, ¿no? Entonces luego vamos a ver de qué tratan esos subsistemas. Y si las oficinas de recursos humanos actúan sobre estos subsistemas, ¿no? Claro, porque en realidad les van a afectar justamente a cada entidad de estos subsistemas. Entonces, las oficinas de recursos humanos son las llamadas a gestionar adecuadamente estos subsistemas. ¿Quiénes son los integrantes del sistema administrativo de gestión de recursos humanos? Son tres principalmente: la Autoridad Nacional del Servicio Civil, el Tribunal del Servicio Civil y las oficinas de recursos humanos o las que hagan sus veces. Hay una dirección aparte que es la del Ministerio de Economía y Finanzas, la de Gestión de Recursos Humanos, que también está inmersa dentro del sistema administrativo, pero la ley no la regula como tal, ¿no? Esta entidad, he visto, por ejemplo, que lo que regula, por ejemplo, es los presupuestos analíticos de personal, los ha regulado, ¿no? Incluso para el 2024 ha sacado ciertas modificatorias respecto a la directiva que tiene de los presupuestos analíticos de personal, ¿no? En todo caso, la ley se regula a estos tres órganos del Estado, ¿no? Vamos a ver el primero de ellos. El primero de ellos es el ente rector del sistema, el Servir, ¿no? La Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, ¿no? ¿Cuáles son sus principales funciones? Formula, gestiona y evalúa periódicamente la política nacional del servicio civil, ¿no? Él es el que da la pauta, en todo caso, de cómo se va a gestionar el servicio civil. También establece procedimientos, metodologías e instrumentos que deben aplicar o utilizar las entidades. Sí, es verdad, ¿no? Los que estamos inmersos en la gestión pública hemos visto muchas normas que ha sacado el servicio civil, directivas, ¿no? Respecto al cuadro de puestos de la entidad, el o los CAP provisionales, por ejemplo, ¿no? Son normas que ha emitido el Servir, ¿no? Para regular justamente en el marco de sus funciones las metodologías, procedimientos y ello lo hace en el marco de gestionar la política nacional del servicio civil, ¿no? Además tenemos el monitoreo de los procesos de gestión de recursos humanos. Es verdad, también realiza el seguimiento, el monitoreo de cómo va el proceso de recursos humanos en cada entidad. Es más, cuando aprobamos, por ejemplo, algún instrumento de gestión, llámese el CAP provisional o el CPE, estos van para opinión de Servir, ¿no? Por ejemplo. Además que lo que hace es supervisar cómo actúan las oficinas de recursos humanos de cada entidad y puede recomendar decisiones e imponer medidas correctivas, ¿no? Puede recomendar decisiones. Recuerdo que en el año pasado, cuando se dispone, por ejemplo, el despido del personal CAS en la Municipalidad Metropolitana de Lima, pues el Servir fue uno de los que emitió opinión, ¿no? Además, se habló cada caso, pero aparte recomendó retrotraer el actuar de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no?
¿Qué más? Interviene en casos que se detecten graves irregularidades en la gestión de recursos humanos para procesos de selección también, ¿no? Entonces, es nuestro ente rector el servir, ¿no? Vamos con el tribunal. El Tribunal de Servicio Civil es el que resuelve las controversias individuales, ¿no? Y justamente, yendo al ejemplo anterior, cuando se da este caso de los despidos de CAS, eh, lo que hace el Servicio Civil es resuelve cada uno de los casos presentados por las personas despedidas, ¿no? Y en ese caso resolvió a favor de los trabajadores, ¿no? Y es la última instancia administrativa, ¿no? ¿Y cuáles son las competencias? Son estas cuatro competencias que vemos acá. El acceso al servicio civil, justamente la evaluación y progresión de la carrera, régimen disciplinario, vamos a ver un tema de régimen disciplinario y cómo actúa el Tribunal de Servicio Civil, y término de la relación de trabajo, y justamente en ese marco es el ejemplo que les mencionaba hace un momento. Y el tercer actor son las oficinas de recursos humanos, que lo que hacen básicamente ejecutan e implementan las disposiciones e instrumentos que establece Servir y la propia entidad, ¿no? Entonces tenemos que el Servir nos da, como mencionaba, las directrices y nos dice cómo gestionar la política, y también la propia entidad de manera complementaria puede regular, ¿no? Puede hacerlo, a veces se establecen directivas de carácter interno que aterrizan un poquito más en la realidad de la entidad, en todo caso, lo que establece en la política del servicio civil, ¿no? Y formula justamente en ese marco, es que se formulan lineamientos y políticas para el desarrollo del plan de gestión de personas y el óptimo funcionamiento del sistema, pero de carácter interno y de manera alineada, por supuesto, a las que establece el rector y la normativa del Estado en general respecto al servicio civil, ¿no? Y acá está el sistema, ¿no? El sistema se ve un poco complejo, ¿no? Tiene varias, tiene 7 subsistemas, como les mencionaba, y dentro de ellos tiene a través de cada uno ciertos procesos, ¿no? Por ejemplo, el primero de ellos se refiere a planificación de políticas de recursos humanos y tiene estrategias, políticas y procedimientos y la planificación de los recursos humanos. El segundo de ello, organización del trabajo y su distribución, y tiene diseño de puestos y administración de los puestos. El tercero, referido a la gestión del empleo, tiene la gestión de la incorporación y dentro tiene también subprocesos, selección, vinculación, inducción, periodo de prueba, y luego tiene la administración de personas, administración de legajos, control de asistencia, desplazamiento, procedimientos disciplinarios y desvinculación, ¿no? Luego viene la gestión de la compensación, administración de las compensaciones, administración de las pensiones y gestión del desarrollo de capacitación, gestión del desarrollo y capacitación, que tiene capacitación propiamente y la progresión de la carrera, ¿no? Que acá justamente está el tema de hacer carrera administrativa, ¿no? Además tiene también una gestión del rendimiento que tiene un proceso que es la evaluación del desempeño, y por último tiene la gestión de relaciones humanas y sociales, ¿no? Que es las relaciones laborales, individuales y colectivas, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social, cultura y clima laboral y comunicación interna. Estos son los sistemas, los subsistemas, en todo caso los 7 subsistemas, y si vemos, tiene un enfoque un poquito de proceso, ¿no? La parte de planeamiento, la parte estratégica, está en la parte si es que lo vieran como un mapa de procesos, donde iniciamos efectivamente en organizar el trabajo, luego hacemos el proceso de selección, contratamos, inducimos, pasamos el periodo de prueba y a la vez administramos a las personas, ¿no? Controlamos asistencia, vemos desplazamiento, lo sancionamos, si es que hay un proceso disciplinario, y en todo caso lo último que hacemos es desvincularlo, ¿no? Pero esto se logra a la vez con administrando las compensaciones de los mismos, y si tuviera un tema de jubilación, también hay un tema de administrar las pensiones, ¿no? Finalmente, también lo que hago, como la parte de gestión, los capacito, ¿no? Y evalúo periódicamente el desempeño. Entonces, vemos que tiene el sistema un comportamiento de tipo de una gestión por procesos, ¿no?
Y como les menciono, ese tema se ve muy, muy complejo. Definitivamente tiene cierta complejidad, pero tiene una lógica muy coherente, ¿no? El sistema de gestión de recursos humanos. Y vamos a ver un poquito ahora el detalle de cómo es cada uno de los subsistemas en todo caso, ¿no? No sé si hasta ahí tenemos algunas consultas. Melissa, me comentas, por favor. No, ingeniero, no tenemos consultas. Ok, a los asistentes les invito, en todo caso, que puedan realizar algunas consultas sobre este tema. La idea es justamente enriquecer el conocimiento que tenemos sobre este sistema administrativo tan importante como que es la gestión de recursos humanos. Entonces, continuemos con la clase. Vamos con el primer subsistema, ¿no? La de planificación de políticas de recursos humanos. ¿Qué nos dice ese subsistema? Permite organizar la gestión interna de recursos humanos en congruencia con los objetivos estratégicos de la entidad. Claro, es muy importante, o sea, eh, normalmente los planes estratégicos institucionales tienen un objetivo relacionado al fortalecimiento de la gestión institucional, ¿no? Y cuando vamos a ese objetivo, regularmente tenemos una parte referida a fortalecer el recurso humano que tenemos. Entonces, en este marco es que se alinea la política de recursos humanos con los objetivos que tiene, los objetivos estratégicos que tiene cada una de las entidades, ¿no? Además, lo que menciona es que permite definir las políticas directivas y lineamientos propios de la entidad con una visión integral en temas relacionados con recursos humanos. Por ejemplo, eh, yo he sido partícipe de algunas normativas en gestión de recursos humanos. Por ejemplo, el Reglamento Interno de Trabajo es un documento muy clásico que formula las entidades para que cuando una persona nueva llega a la entidad, es un documento que se le entrega, ¿no? Al ingreso de la entidad, ¿no? Es parte de la inducción de la persona. Además, que establece las reglas generales de todo de colaborador, ¿no? Todo servidor civil. También otro documento que se ha visto es el Código de Ética, por ejemplo, ¿no? El Código de Ética te dice eh, cuáles son los valores o también las previsiones que tenemos y son documentos que normalmente rigen el actuar moral de una entidad, ¿no? eh, por ejemplo, esos documentos. Hay otras normas complementarias ya en el propio actuar, por ejemplo, temas de asistencia, que eso también puede ser parte de un reglamento interno. Nos habla de cuál es la tolerancia de asistencia, descuentos y otros factores que podrían darse, y eso sean los instrumentos que regula ya la propia entidad, ¿no? Ahora, servir, por ejemplo, regula, como mencionaba, los instrumentos de gestión. He visto también defensa judicial, que regula servir. También a veces los complementan las propias entidades con sus propias directivas internas, pero en todo caso tenemos una gama de normativa dentro de la planificación de las políticas que regulan el servicio civil de cada entidad, tanto de el propio Estado como tal y también las entidades de manera interna, ¿no? Entonces, tiene dos procesos esta planificación de políticas de recursos humanos. La primera, referida a lo que es la estrategia y políticas y procedimientos, ¿no? ¿Y qué dirá esto? ¿Qué producto tenemos? ¿Qué se espera? ¿Qué producto tenemos? ¿Qué producto esperamos tener de este proceso? Pues justamente las políticas y procedimientos internos. Por ejemplo, el plan de gestión de personas es un plan de trabajo en todo caso, o el reglamento interno del servicio civil, ¿no? Que el que mencionaba, ¿no? El reglamento interno de trabajo, el reglamento del servicio civil, ¿no? O finalmente el presupuesto anual de recursos humanos o cuadro de indicadores de gestión u otros instrumentos que se regulan, que son parte justamente de los lineamientos que sean para poder implementar el servicio civil en una entidad, ¿no? Ahora, luego tenemos la planificación propiamente de los recursos humanos, ¿no? ¿Cómo planificaremos los recursos humanos?
Podemos tener, por ejemplo, un informe de análisis de necesidad de personal, el mapeo de puestos y la dotación y formulación del cuadro de puestos de la entidad. Esta parte refiere a, por ejemplo, los que han estado en tránsito a servir en algún momento realizan un mapeo de puestos, ¿no? Y de manera primigenia, el mapeo de puestos tenía que ver mucho con el mapeo de procesos. Es más, ¿no? Inicialmente, Servir establecía que tú mapeabas los puestos, mapeabas los procesos y según eso recién podías realizar tu cuadro de puestos de la entidad. Ahora no es tanto así, ¿no? Ya lo vamos a ver en las últimas láminas. Servir un poco ha tratado de simplificar el proceso porque era muy tedioso, ¿no? A realizar este tema. Demandaban mucho trabajo y eran muy pocas las entidades que podían haber concluido esos procesos, ¿no? Eh, alguna vez he participado en un mapeo de puestos y básicamente lo que hacen es, y un grupo de personas van área por área, trabajador por trabajador, incluso hacen eso, y validan la labor que realiza cada uno de los trabajadores independientemente de su régimen laboral, de su modalidad de contratación, ¿no? Entonces, de tal manera que determinan si es que los puestos que son necesarios para todos los procesos que requiere una entidad, ¿no? Y de acuerdo a eso justamente se determina la dotación que tenemos, ¿no? Y finalmente esto debe estar en el cuadro de puestos de la entidad, el famoso CPE, que lo que hace es reemplaza al CAP y ahora al CAP provisional, ¿no? Anteriormente teníamos el CAP con cuando estábamos en el año 2004, con el decreto que emitió PCM, pero luego salen las directivas de servir y establece ya un CAP provisional, ¿no? Pero este es previo al CPE, porque finalmente el CPE es una especie de CAP más un PAP, ¿no? Es una especie de cuadro de asignación de personal más un presupuesto analítico de personal, ¿no? Es como si fuera un mix de ambos. Entonces, esos instrumentos son productos del proceso de planificación de los recursos humanos. ¿Ok? Con eso ya terminamos lo que es la planificación de políticas de recursos humanos y los dos procesos que tiene dentro. Vamos a ver el siguiente subsistema, que es el subsistema 2 de organización del trabajo y su distribución. ¿Y qué señala? Lo que señala es que se definen las características y condiciones del ejercicio de las funciones, así como los requisitos de idoneidad de las personas llamadas a desempeñarlas. Por ejemplo, en este marco, recordemos que hace poco salieron unas normas referidas a la idoneidad a criterio de las entidades, el tema de la idoneidad, ¿no? Era más notorio en años mucho más atrás, ¿no? Hace 10 años, yo diría, por ejemplo, cuando veíamos el manual de perfil de puestos del INAP, veíamos, por ejemplo, que teníamos una serie de requisitos para los cargos y teníamos alternativas, ¿no? Y las alternativas, recuerdo muy bien que planteaban una combinación de experiencia y estudios, ¿no? Entonces tú tenías que cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, título profesional, 10 años, en la gestión pública, 5 años, en cargos similares al puesto al que estás postulando, cursos de especialización, pero si no tenías eso, tenías una alternativa, ¿no? Y la alternativa era una combinación de experiencia con estudios, ¿no? O sea, es decir, podrías un poco equiparar el tema de no tener exactamente los grados de estudios o académicos o necesarios, los podías equiparar con, en todo caso, experiencia, ¿no? Te decía, avalaba la experiencia en compensación, en todo caso, ¿no? Entonces, ante ello, y en el marco de las políticas que se tienen para el sistema administrativo de recursos humanos, pues salen hace poco las normas de idoneidad y señalan, pues, por ejemplo, cuál es el perfil y nivel de grado académico y de experiencia que debe tener, por ejemplo, un gerente, ¿no? O un subgerente y así, ¿no? Nos un poco estandariza ello que las entidades tenían
un poco a decisión personal, ¿no? Y pasaba mucho justamente porque en, en un año recuerdo muy bien, los OSI comenzaron a evaluar justamente el ingreso del personal, por ejemplo, de confianza, ¿no? Y se detectaron muchas veces que el personal de confianza no tenía, sobre todo, los grados de estudios suficientes para poder ingresar a un cargo como gerente, por ejemplo, ¿no? Entonces se detectó mucho eso y es en este marco que salen estas normas referidas a idoneidad de los funcionarios, ¿no? Los empleados de confianza de las entidades públicas, ¿no? Entonces ahí estamos un poquito hablando de la organización del trabajo y su distribución. Y justamente, ¿qué señalan en eso de que está en lo que estamos conversando, ¿no? Tienes dos partes, ¿no? La administración de los puestos y el diseño de puestos. Son dos procesos. Entonces, en el diseño de puestos que habla de definir el perfil de puestos, y ahí les hablaba, ¿no? De este tema de tenemos que recoger ahora la normativa que tenemos de idoneidad y no podemos poner, a veces por ayudar al funcionario que es el empleado de confianza, bajar un poquito la valla, como se dice en coloquial, ¿no? Entonces tenemos una exigencia mínima ya para establecer los requisitos de los perfiles de cada puesto, ¿no? Y nos señala justamente la normativa que es información estructurada respecto a la ubicación, el puesto dentro de la estructura orgánica, misión, funciones, así como los requisitos y exigencias, ¿no? Que demanda para que una persona pueda conducirse y desempeñarse adecuadamente en un puesto. Entonces, este tema está regulado de alguna manera y ya no podemos hacerlo a libre albedrío como tal, ¿no? Finalmente, esto decanta en un manual de perfil de puestos, que es un documento normativo también dentro del sistema, que describe de manera estructurada todos los puestos de la entidad, ¿no? Eh, entonces, ese tema de acá parte de un perfil de puestos. Es más, antes teníamos el famoso MOF, ¿no? Con la directiva que teníamos en el 2005, ¿de acuerdo? Que fue derogada, pero los MOF siguen vigentes, porque lo que establece el Servicio Civil es que el MOF sigue vigente hasta que tengas tu manual de perfil de puestos, ¿no? Entonces, en tanto tienes ello. Y cuando te desfasas, por ejemplo, tienes un cargo que requieres actualizar, actualiza solamente ese cargo, es decir, actualizas el perfil de ese puesto, ¿no? Eso pasa en la actualidad hasta que tengamos todos un manual de perfil de puestos completo, ¿no? Y como mencionaba, como antecedente, teníamos el del INAP, que era el manual de puestos, de perfil de puestos de todo el estado, ¿no? Así tú recogías de ello para hacer tu manual de organización y funciones como un documento orientador, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué productos esperados tenemos? Tenemos el perfil de puestos elaborado y el manual de perfil de puestos, ¿no? Y hay unas normativas que ha emitido a servir sobre elaboración de este documento de gestión. Luego tenemos la administración de puestos y ahí tenemos la matriz de valorización de puestos y administración del cuadro de puestos de la entidad. Como yo les comentaba, tenemos a la fecha, la mayoría de entidades no tenemos este documento todavía, tenemos un CAP provisional, ¿no? Y el CAP provisional a la fecha se complementa con un presupuesto analítico personal. Es más, van en cadena, ¿no? Primero hacemos un manual de clasificación de cargos, que lo aprueba la propia entidad, con una resolución de la máxima autoridad. Luego tenemos el CAP provisional, que tiene unos supuestos por los cuales se realiza, como en qué momento debes elaborarlo, o cuándo lo puedes elaborar o modificar, en todo caso, este CAP, y que contiene básicamente todos los cargos de los regímenes laborales 276 y 728, ¿no? O los que son solamente 728, pero no incluye al CAS. En este caso, el CPE sí va a incluir a todos los regímenes laborales, pero migrados ya al tema del servicio civil, ¿no? Eh, entonces, el CAP provisional, el proceso de formulación parte del clasificador de cargos, donde están justamente los cargos clasificados, los recoge y los estructura con, valga la redundancia, con la estructura orgánica de la entidad, ¿no? Y va para su aprobación, tiene que tener una opinión de servir el CAP provisional.
y luego es aprobado también por la máxima autoridad en las casas municipalidades, por ejemplo, por su consejo municipal a través de ordenanza, ¿no? Y luego aprobamos el PAP, y el PAP, como les mencionaba, tiene también un proceso y un plazo para elaborarse, y este es aprobado, tiene opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, del MEF, ¿no? Y si no más recuerdo, la fecha es febrero de su presentación. Me parece que salió una modificación para las entidades de salud para este año, de julio del presente año, ¿no? Entonces, todavía no llegamos a este documento. Cuando lleguemos a este documento, son pocas, me parece, las entidades que tienen este documento, pues ya no tenemos que tener el CAP y el PAP por separado, sino ya lo tenemos todo en un solo instrumento de gestión, ¿no? Entonces, eso es lo importante, un poco que se simplifica. En todo caso, el tema el proceso de establecer aprobación de instrumentos de gestión y un poco de tener la información también en un solo instrumento, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de organización del trabajo y su distribución. ¿Hasta ahí tenemos alguna consulta? Coméntame, Melissa, por favor. No, ingeniero, no hay consultas. Ok, gracias, muchas gracias. Ok, entonces vamos a ver el tercer subsistema, ¿no? Y tal vez el que tiene la parte más, o sea, el de mayor complejidad o mayor envergadura, ¿no? ¿Por qué es la gestión del empleo? Es decir, ya organicé, ya hice la organización, primero ya planifiqué cómo va a ser mi sistema, emití mi normativa, recogí las políticas del Estado en general, ya sé cómo va a funcionar mi sistema, y luego organizo, ¿no? Organizo, determino los perfiles, quiénes van a ser los que van a ocupar los puestos, qué cargos necesito, todo ello, y establezco mis instrumentos, y finalmente ya voy a gestionar, ¿no? Ya voy a la operación en sí. Y lo que hice es que incorporamos las políticas, justamente recojo las políticas y prácticas de personal relacionadas a gestionar los flujos de servidores del sistema, ¿no? Desde la incorporación hasta la desvinculación, o sea, desde que ingresa la persona hasta que se va, ¿no? Se va, se retira de manera voluntaria, hay un despido, por las razones que hubieran. En todo caso, lo que hago es justamente toda la cadena, ¿no? Entonces, se basa en dos partes, ¿no? Justamente la gestión de la incorporación, porque la gestión de la incorporación tiene a la vez subprocesos, no es tan sencillo como tal la gestión de la incorporación, ¿no? Tiene subprocesos, al igual que la administración de personas. Por eso es que les menciono que este subsistema es el más grande de de todos los 7 subsistemas que tiene este sistema de gestión de recursos humanos. Vamos a verlos. Vamos primero con el primero que le refiere a la gestión del empleo, ¿no? Y tiene 4 subprocesos. La selección, una vez que la selecciono, la vinculación, cómo se vincula con la entidad, cómo hago la inducción y cómo hago el periodo de prueba, ¿no? Y vamos con la selección. La selección definitivamente tiene una etapa preparatoria de los documentos, hay que ver el perfil de ese puesto, el requerimiento del área que justamente demanda el puesto, y todo lo que se requiere previamente a convocarlo, ¿no? Luego lo convocamos, hacemos un proceso de convocatoria, habrá una etapa seguramente de recibir la documentación de los postulantes, y hay una publicidad de ello en los portales correspondientes, y finalmente yo hago la evaluación, ¿no? Y esta evaluación podrá ser a través de un comité, y este comité revisará primero la documentación de los postulantes y luego hará la correspondiente entrevista, ¿no? Que nos lleve a elegir quién es nuestro candidato idóneo para el puesto que estamos convocando. Entonces, ¿qué productos tenemos? Las bases del concurso de selección, que se dan en la etapa preparatoria, la relación de los candidatos según la etapa de selección,
quiénes son los postulantes, en todo caso, hasta los que llegan a la entrevista final, ¿no? Porque tenemos como que subetapas, ¿no? Dentro de la parte de convocatoria y reclutamiento, ¿no? Donde vamos descartando quienes van quedando y se les va eliminando por temas de que no pasan cada una de estas subetapas. Las actas finales del comité de selección y los formatos correspondientes a cada actividad que lo requiera, ¿no? Entonces, este tema tiene una serie de documentos o productos esperados, ¿no? Luego tenemos, una vez que ya sabemos quién es el ganador, tenemos que hacer un proceso de inducción, porque la persona, si bien es cierto, puede tener la competencia necesaria, pero tiene que conocer un poquito de la realidad de la entidad, ¿no? En algún momento me ha tocado ser parte del equipo que hace inducción y básicamente explicamos, por ejemplo, cómo funciona la entidad, qué áreas tiene, cuánto personal hay, los locales y sedes institucionales, temas de ética, el reglamento interno de trabajo y la normativa, por ejemplo, del puesto al que va, el perfil de puesto, las funciones que requiere, entre otros factores, ¿no? ¿Y quién organiza esto? La Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Es la que organiza eso y nos pide apoyo a las áreas en las cuales van a ingresar estas personas seleccionadas, ¿no? ¿Qué se espera? Que tengamos planes de inducción, ¿no? Y este tema no sea un tema improvisado, sino sea un tema planificado y siempre se haga un registro de inducciones, ¿no? Y justamente por esos registros que menciono, los formatos, se asemeja mucho a unos sistemas integrados de gestión, ¿no? Los que manejamos sistemas integrados de gestión, vemos que los sistemas integrados mencionan mucho el tema de documentar el actuar, ¿no? Que es muy bueno documentar el actuar porque nos permite luego analizar esa documentación y mejorar. Entonces, de lo que trata es que el sistema veo yo mucho que tiene esta política, ¿no? Planifica y registra el actuar. Vamos entonces con la siguiente parte, la vinculación, ¿no? Entonces, una vez que ya hice la inducción de la persona, hicimos el proceso de convocatoria, ganó, lo induje y ya está, ya la persona se vincula a través de qué? Se vincula a través de un contrato o si es una persona de confianza, podría ser, por ejemplo, una resolución, ¿no? Si fuera un director de confianza, podría ser una resolución o un contrato según lo establezca su condición, ¿no? O la condición o el puesto al cual va a ingresar, ¿no? Entonces, de eso trata la vinculación, de gestionar justamente los contratos, ¿no? Los contratos podrán tener cierta periodicidad. Sí, efectivamente pueden tener cierta periodicidad, aunque el servicio civil tiene un criterio de carácter permanente, ¿no? Es que la idea es que no es que, como el CAS, por ejemplo, que sacábamos contratos cada 3 meses y luego estábamos en un proceso de renovación, ¿no? De eso no se trata el servicio civil. Más bien el servicio civil garantiza la estabilidad del trabajador, ¿no? Pero tiene que haber un contrato definitivamente inicial que establezca o formalice el vínculo de esta persona con la entidad, ¿no? Más allá que no tenga plazos de renovación, ¿no? O en el caso de las resoluciones también, ¿no? La resolución de designación de un cargo de confianza, por ejemplo, genera justamente este vínculo que tiene la persona con la entidad, ¿no? Y genera también, reconoce el cargo y la función por la cual se le ha dado la confianza. Y luego tenemos un tema de periodo de prueba, ¿no? Tenemos un periodo de prueba y básicamente lo que se espera en ese periodo de prueba es ver un tema de retroalimentación. ¿Por qué habrá un periodo de prueba, no? Es que lo que sucede es que en buen cristiano tenemos que ver a las personas en la cancha, como se dice, ¿no? Entonces tenemos que ver que más allá del tema académico, de experiencia que pueda haber, hay que ver si es que estas personas se desempeñan de manera coherente con el cargo, las responsabilidades que se le dan y por eso hay un periodo de prueba. Yo no podría, o la lógica que tiene el sistema es que no se podría nombrar a alguien
así por así, no solamente porque lo entrevisté y me pareció que se desempeña bien, me habla bien, pero en todo caso no vemos cómo es su actuar finalmente cuando ya está ya en el mismo escenario de trabajo, ¿no? Entonces, por eso hay un periodo de prueba y este periodo tiene que nuevamente, tiene reportes, formatos y se registra justamente, ¿no? Ok, y vamos ya a la parte de la administración propiamente, ¿no? Voy a retroceder un poquito para que veamos esta parte. Y hablamos de la gestión de la incorporación, que termina con el periodo de prueba, y vamos con la parte de la administración de las personas. Acá no le había puesto el título, pero esta lámina refiere ya a la administración de las personas, ¿no? Es decir, ya la persona pasó el periodo de prueba, ¿no? Ya es parte de la entidad, entonces sabemos que se desempeña bien, entonces vamos a realizar la administración de estas personas, de estos servidores civiles, ¿no? Primer proceso, la administración de los legajos. Es un tema muy importante que nosotros tengamos como evidencia el legajo de la persona, ¿no? Y es como toda la documentación que tiene el servidor civil, ¿no? Primero para ingresar, o sea, es decir, perdón, el currículum vitae documentado, por ejemplo, es parte de nuestro legajo. También parte del legajo, los reconocimientos o las amonestaciones que podrían darse, ¿no? Por eso recuerdo una frase muy utilizada, es hay que mandarle un memo con copia a su legajo, ¿no? Entonces se refiere justamente que el legajo es como que toda la historia del trabajador durante su paso por una entidad. Esa puede ser digital o físico. Normalmente yo lo he visto en físico, las entidades públicas. Es muy bueno que sea digital más bien, que se digitalice, ya que tenemos esta política ahora también del cero papel, por ejemplo, ¿no? Entonces, primer punto es la administración del legajo. Segundo punto que obedece al día a día es el control de la asistencia, ¿no? Hay que ver, controlar de que esta persona venga, tenga un tema de vacaciones, permisos, hay licencias por paternidad, maternidad u otras licencias que podrían darse. Y hay que hacer el control diario de los servidores civiles y esto se va a dar a través del control de la asistencia, ¿no? Además, ¿qué puede pasar? Puede haber un desplazamiento interno o externo, ¿no? Y acá tenemos una norma muy apreciada, que es el manual de desplazamiento que también emitió el INAR y que de alguna manera se ha mantenido vigente a lo largo de los años, ¿no? Entonces, acá nos habla de justamente del registro de desplazamiento de servidores y cada uno de estos supuestos tiene ciertas condiciones y tiene ciertas temporalidades, ¿no? La rotación, el destaque, la designación o el encargo de funciones y las comisiones de servicios tienen ciertas condiciones que están reguladas en el servicio civil y las normas complementarias, por supuesto. Entonces, también se tiene que dar definitivamente un registro de los desplazamientos y se tiene que gestionar los desplazamientos si los hubiera, ¿no? Son mucho más raros los desplazamientos que se hacen, por ejemplo, de entidad a entidad. Son pocos los casos, los he visto contados con los dedos, pero se dan en un número pequeño, ¿no? Normalmente se dan temas de rotación, por ejemplo, en la misma entidad de área a área, ¿no? Eso pasa mucho en las entidades o los encargos de funciones, ¿no? Cuando un empleado de confianza sale de alguna manera de licencia, pues se puede encargar las funciones en un servidor, ¿no? En un servidor o en algún otro empleado de confianza, por ejemplo, ¿no? Y esto tiene ciertas condiciones, por ejemplo, la primera de estas referida a que debe cumplir el mismo perfil de la persona titular, ¿no? Del puesto donde está la persona titular, ¿no? Eso es, por ejemplo, una de las condiciones que debe cumplir cuando sean encargos de funciones, ¿no? Y lo último, como les decía, es de la gestión del empleo y la administración de personas, es la desvinculación, ¿no? Que refiere justamente a las resoluciones de desvinculación por diferentes motivos, ¿no? Y en todo caso, también nos dice que eso se debe registrar, ¿no? Y ahí las famosas entregas de cargo, y esto me hace acordar que tenemos normalmente, por ejemplo, otro documento que es la directiva de entregas de cargo, ¿no? Donde señala
que cuando tú sales de la entidad debes hacer una entrega de cargo y regula toda la documentación que debes presentar para ello, ¿no? Entonces, independientemente de cómo sales, tienes que registrar, en todo caso, la desvinculación, ¿no? Vamos a otro tema. Perdón un ratito, voy a regresar a acá, ¿no? Un tema relacionado a la administración de personas y que tiene que ver con la gestión del empleo es el tema sancionador, ¿no? Y justamente tiene que ver con esta parte, perdón, con temas de vinculación, ¿no? Entonces, sabemos bien que la idoneidad de este proceso, ¿no? El escenario idóneo es que el trabajador, el servidor civil, finalmente cumpla su rol de manera cabal, pero se pasa mucho el tema de temas de sanción, ¿no? Y acá entra esta parte, ¿no? Tema de sanción eh, por, por justamente incumplimiento de las labores por las cuales ha sido encomendado, ¿no? Entonces, ahí se da una labor muy importante que es el proceso administrativo disciplinario, ¿no? El PAD, el famoso PAD, ¿no? Y el famoso PAD tiene diversos actores, y acá están los actores, es el jefe inmediato, el jefe de recursos humanos, el titular de entidad y el Tribunal de Servicio Civil. Y ahí nuevamente les mencionaba que el Tribunal de Servicio Civil, porque actúa por casos particulares, ¿no? Justamente refiere mucho a eso de acá, a los procesos disciplinarios. Y por ejemplo, veamos a ver las sanciones que se establecen, ¿no? Como yo les menciono, un PAD se da justamente a raíz de que hay una evidencia de un incumplimiento de una función de un servidor civil. Y puede tener diferentes sanciones, por ejemplo, la amonestación, la suspensión o la destitución, ¿no? ¿Y qué nos dice? A ver, dice, quien instruye finalmente es el jefe inmediato. O sea, él dice que propone incluso, ¿no? La medida que se debe tomar, ¿no? Ese es el instructor, el jefe inmediato. El que sanciona también es el jefe inmediato, ¿no? Y el que comunica, oficializa, es el jefe de la Oficina de Recursos Humanos cuando es una amonestación. Como les digo, esto tiene un proceso detrás, definitivamente. Hay una parte se le notifica al trabajador, presenta un descargo y en base a eso es que se resuelve, ¿no? Tiene una etapa, en todo caso, un proceso ordenado de comunicación con el trabajador, no es que sea de manera arbitraria. Cuando ya elevamos la sanción y hablamos de una suspensión, pues tenemos como instructor nuevamente al jefe inmediato, pero quien sanciona en este caso es justamente el jefe de la Oficina de Recursos Humanos. Y también es quien oficializa ello, ¿no? Entonces, en el caso de suspensión, estamos ya no sanciona el jefe inmediato, sino se eleva la competencia al jefe de Recursos Humanos. Luego, cuando hablamos de destitución, cuando es una situación mucho más compleja, esto quien instruye es el jefe de la Oficina de Recursos Humanos, ya no instruye el jefe inmediato. Quien sanciona es el titular de la entidad y es también quien oficializa la destitución. Ahora, ustedes dirán, sí, pero de repente yo cambio de trabajo y finalmente ya me olvidé de esto. No, en realidad el proceso sancionador aplica independientemente de la entidad donde estás, ¿no? Es decir, yo cometí la falta en la entidad A y se abrió un proceso administrativo disciplinario. Este proceso continúa pese a que yo me haya cambiado a la entidad B y la entidad A comunicará el resultado a la entidad B para que la aplique. Y por eso se dan muchos casos que, por ejemplo, he visto algunos referidos a destitución o suspensión, donde tienen que salir de las nuevas entidades porque sale a relucir suspensiones de otras entidades, por ejemplo, ¿no? Ahora, este tema se puede elevar a otra instancia, sí, definitivamente se puede apelar de eso, ¿no? ¿Y quién resuelve en el caso de una segunda instancia, no? Por ejemplo, las amonestaciones las resuelve
la autoridad de el jefe de recursos humanos, y las suspensiones y destituciones las resuelve el Tribunal del Servicio Civil, ¿no? Entonces, estas son las instancias que tenemos para lo que es los procesos administrativos disciplinarios, los famosos PAD, ¿no? Y tenemos a un actor importante que es el secretario técnico, ¿no? De los procesos disciplinarios, quien lleva este tema, ¿no? Hay algunas comisiones especiales, sobre todo temas del servicio civil propiamente, ¿no? Que se dan esas comisiones especiales, ¿no? Cuando ya estás en el propio servicio civil, en todo caso. Ok, y también tenemos un registro nacional de sanciones, ¿no? De procesos disciplinarios, ¿no? De despidos disciplinarios, ¿no? Y lo que establece es justamente la institución y despido de suspensión, inhabilitación o inhabilitación y suspensiones impuestas por Contraloría, ¿no? Entonces, eso se registra acá y se tiene un control de ello justamente para que no pase lo que les menciono, ¿no? Yo salgo de la entidad, me sancionaron y como me cambié de entidad ya puedo laborar sin ningún problema, ¿no? No, este proceso trasciende más allá de las entidades en las cuales nosotros estemos, y la nueva entidad en la cual estemos tiene que cumplir, por ejemplo, con el proceso de destitución y no te puede contratar. Por eso escuchan mucho, o se escucha mucho como noticia, se le inhabilitó a la persona por tantos años, ¿no? Entonces, quiere decir que no va a poder estar en ninguna entidad del Estado por esa cantidad de años, independientemente de la entidad donde haya sucedido, ¿no? Y tenemos como producto esperado los informes y resoluciones determinadas de las responsabilidades y el registro, justamente, ¿no? Actualizado de la entidad según corresponde. Ok, entonces con eso estamos viendo, concluyendo la gestión del empleo y vamos a la parte de gestión del rendimiento, ¿no? Y la gestión del rendimiento, ¿qué sucede? Y ahí se da un tema que normalmente no pasa en una entidad pública, ¿no? Normalmente tú no puedes evaluar al trabajador, pero esa evaluación no tiene un marco de lo evalúo y si no, si sale mal, lo despido, ¿no? Eso no tiene un marco de permanencia, sino básicamente es una evaluación para que saber qué falencias puede tener el trabajador, y por eso volteo a la capacitación más bien. O sea, tengo que saber el servidor civil qué temas le quiero reforzarle para que pueda capacitarse justamente en esos temas y mejore, por lo tanto, el proceso productivo de una entidad, ¿no? Entonces, cuando dice la teoría, dice, reconoce y promueve el aporte de los servidores a los objetivos y metas y evidencia necesidades requeridas. Justamente lo que les decía, necesidades requeridas para mejorar el desempeño de sus puestos y, como consecuencia, justamente, el desempeño de la entidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Planificamos definitivamente, hay que planificar cómo realizamos la gestión de rendimiento, el momento, hay toda una serie, una mecánica que hay que tener en cuenta previamente, en todo caso, en la gestión de rendimiento. Luego tenemos este establecimiento de metas y compromisos, ¿no? Es decir, ya nosotros tenemos planificados nuestros procesos, luego sabemos qué metas debemos tener en el año y hacemos seguimiento de esas metas y de acuerdo a eso evaluamos. Y llegamos a las metas, el trabajador llegó a sus metas, no llegó, ¿qué pasó? ¿No? Efectivamente. Entonces, llegó en la meta 1, en la otra meta le faltó, en esa meta llegó a las justas, entonces vamos a ver cómo hacemos eso lo retroalimentamos y tenemos que ver la parte de capacitación. Ahora, ustedes dirán, sí, pero ¿qué pasa si es que yo lo capacito constantemente y finalmente no logramos nada, ¿no? Sigue no incumpliendo. Ya ahí veremos un tema relacionado a la desvinculación, pero es el último eslabón de la cadena, ¿no? Definitivamente lo que se requiere y lo que busca esta gestión de rendimiento es capacitar de una manera más objetiva para que la persona, el puesto que se ocupa, sea el idóneo con las competencias correspondientes y por lo tanto la entidad y el proceso que ocupa esta persona funcione adecuadamente, ¿no? Y entonces, ¿qué producto tenemos? Los planes anuales de evaluación, ¿no?
Dice comunicación del proceso de la entidad, capacitación a evaluadores, ¿no? Entonces, justamente lo que les señalaba era, ¿no? Busca la capacitación de los evaluadores, ¿no? Y hay unas matrices, planes de mejora, de acuerdo a los resultados, y reportes a servir de este proceso, ¿no? Este proceso es muy interesante y, por ejemplo, no se da actualmente en los regímenes existentes, ¿no? No se hace una evaluación y si se hace es muy contada con los dedos, yo diría, en las entidades públicas, ¿no? Vamos a la siguiente. Vamos a ver lo que es la gestión de la compensación, es decir, el tema de ingresos y beneficios que la entidad destina al servicio civil, ¿no? Como contraprestación a su trabajo, básicamente, ¿no? De acuerdo al puesto que ocupa. Y tenemos dos partes, como les decía, la administración de compensaciones en sí, que se refiere a los servidores civiles activos, ya que tenemos como productos esperados los reportes planillas, resoluciones de beneficios, boletas de pago, reporte de compensaciones no económicas, entre otros, ¿no? Acá hay un proceso muy importante en la administración de compensaciones y que tiene que ver más, o debería ver más con el bienestar, que son las negociaciones colectivas, pero normalmente refieren, y acá entran las resoluciones de beneficios, refieren a temas de dinero, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, se negociaba cada año con los trabajadores los temas de dinero. Han salido últimamente algunas normas referidas a que se negocia a nivel de Estado, ¿no? Los convenios centralizados, los llamados convenios centralizados, finalmente rigen para todas las entidades, ¿no? Es más, para el 2025, yo he visto que el centralizado establece un incremento de 100 soles, ¿no? Como acuerdo que se ha hecho a nivel de Estado y por ejemplo los sindicatos, como ya se negoció y eso se aprobó en junio de este año, entonces ya no van a presentar ningún pedido interno porque rige el centralizado por encima de los acuerdos internos que pudieran haber, ¿no? Finalmente, inicialmente cuando se parte esto, se señalaba que no se podía negociar temas económicos, sino básicamente eran mejoras, y por eso que hablaba de que esto debería referir a bienestar, pero lo que se está negociando a nivel centralizado refiere justamente a aspectos de incrementos salariales, ¿no? Y por eso se aprobó así el 2025, al igual que el 2024, si no me equivoco, también el 2023, ¿no? ¿Ok? Y tenemos como segundo proceso la administración de pensiones, que básicamente es la administración de las pensiones que deberían depender directamente de la entidad, ¿no? Por ejemplo, la ley 2530 u otras leyes que podrían darse, eh, de las cuales la entidad es la que paga directamente las pensiones de sus jubilados, ¿no? No sé si hasta ahí, Melissa, tenemos alguna consulta, me comentas, por favor. No, no tenemos consulta. Ok, ok, muchas gracias. Continuamos entonces. Ok, con eso cerramos el subsistema de gestión de la compensación y vamos a la gestión del desarrollo y capacitación, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la gestión del rendimiento, como les mencionaba, ¿no? O sea, yo evalúo y finalmente determino en qué se requiere capacitar, ¿no? El servidor. Entonces, lo que señala es que contiene las políticas de progresión en la carrera y el desarrollo de capacidades destinadas a garantizar los aprendizajes individuales y colectivos necesarios para el logro de las finalidades organizativas, desarrollando las competencias de los servidores y en los casos corresponde, estimulando su desarrollo profesional. Claro, es que el tema de capacitación es muy beneficioso en una entidad. Finalmente, es un win-to-win, ¿no? Gana el servidor y gana la entidad. Gana el servidor porque normalmente se entrega, luego de una capacitación, un certificado a la persona que llevó el curso, y esto incrementa su currículum vitae, ¿no? Mejora su perfil profesional. Incluso, antes se promovía mucho más el tema de, por ejemplo, que se den facilidades para estudiar maestrías o se cofinanciaban. Ahora creo que está este tema no se da, pero se promovía mucho eso, ¿no? O sea, mientras que tenías un profesional mucho más especializado, pues era mucho más beneficioso para la entidad, definitivamente, ¿no? Pero a la vez se beneficiaba
el propio servidor también, ¿no? Entonces, por eso que habla de un desarrollo profesional también, ¿no? Estimulado, definitivamente. Vamos a ver los procesos de la capacitación propiamente, que están diferentes actores, están los servidores civiles, los proveedores de la capacitación, que pueden ser, cuando vemos, por ejemplo, los planes de desarrollo de personas, normalmente se tiende a tener procesos referidos a contratar entidades justamente para desarrollar capacitaciones. No necesariamente puede ser así, ¿no? Podemos construir programas donde el propio talento humano de la entidad pueda ser el capacitador. Entonces, podría ser la misma entidad o algún personal con cierta especialización que pueda dictar la capacitación para que justamente fortalezca la de otros servidores civiles, ¿no? Por ejemplo, en algún momento me ha tocado ser parte de los equipos de capacitación referidos a planeamiento, ¿no? Perdón, referidos a planeamiento en una entidad. Entonces nosotros mismos lo que hacíamos capacitación, hacíamos un programa de capacitación sobre el tema de planeamiento en varias sesiones y capacitábamos a los trabajadores. ¿Se emitía un certificado? Sí, efectivamente se emitía un certificado de carácter interno, ¿no? Se lograba el objetivo sin necesidad de ejecutar presupuesto, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos una serie de actores involucrados en este proceso, ¿no? Y básicamente, como les mencionaba, tenemos como input a la gestión del rendimiento en este caso. ¿Ok? Y luego tenemos el tema de cómo se da la capacitación. También hay una planificación de todas maneras, partiendo desde el input que tenemos de la gestión del rendimiento. Luego ejecutamos ese plan y evaluamos después de un tiempo determinado, un periodo determinado, si las personas han mejorado las capacidades que requerían mejorar, ¿no? Y si fue esta ejecución de planificación finalmente contribuyó a la mejora del puesto y a la mejora de la entidad, por lo tanto, ¿no? ¿Qué productos tenemos? Acá tenemos un diagnóstico de necesidad de capacitación y el famoso plan de desarrollo de personas que lo tienen todas las entidades, ¿no? Que a veces es un plan de capacitación. Ahora se llama plan de desarrollo de personas, tiene este diagnóstico de necesidad de capacitación. Todavía no partimos del tema de la gestión de rendimiento, pero tenemos igual esta necesidad de capacitación como diagnóstico, de todas maneras, ¿no? Algunos formatos referidos a la propia ejecución de la capacitación y a la evaluación de la capacitación en todo caso, ¿no? Además del registro de las capacitaciones internas que podrían ver, que son las que les menciono, ¿no? Y la progresión de la carrera se refiere justamente al tema de desarrollo de línea de carrera, que esto es lo novedoso dentro del servicio civil, ¿no? Hay que establecer un plan de línea de carrera y un diagnóstico de potencial de desarrollo. Ese tema es un tema, como les menciono, nuevo, no muy desarrollado aún. No he visto alguna entidad que lo haya aplicado en sí. Pero en todo caso, acá está enfocado el tema de la meritocracia dentro del servicio civil y lo que busca ello, ¿no? Actualmente, como menciono, uno ingresa a un régimen laboral, llámese 276 o 728, y tal cual ingresas, tal cual vas a cesar. No hay una posibilidad, o es una posibilidad muy remota, salvo encargos para temas de suplencia, por ejemplo, cuando un empleado de confianza sale, salvo esos temas, no hay meritocracia, ¿no? No hay una línea de carrera que podamos hacer necesariamente la gestión pública. Entonces, lo que plantea el servicio civil es hacer una línea de carrera. Y ese es el cambio que tenemos respecto a cómo se llevan las cosas actualmente respecto al servicio civil. Y por último tenemos la gestión de relaciones humanas y sociales, ¿no? Que básicamente es la relación referida al bienestar de nuestros colaboradores, ¿no? Al bienestar de los servicios civiles en torno a cómo gestionamos ya un poco la parte relacionada a la persona como tal, ¿no? La parte de la persona. Y vamos a ver que tenemos ciertos procesos también en lo que es la gestión de relaciones humanas.
Por ejemplo, la parte de relaciones laborales e individuales y colectivas, ¿no? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, al tema de los registros de sindicatos, los que les mencionaba, ¿no? Pliegos de reclamos y convenios colectivos que tiene esta regulación y que un poco que va a la parte de la gestión de las compensaciones, finalmente, ¿no? Cuando se acuerdan temas de dinero, sobre todo, ¿no? También se acuerdan temas relacionados a mejorar las condiciones laborales, ¿no? Por ejemplo, en alguna entidad que estuve, eh, tenían un horario de verano, recuerdo, ¿no? Era una condición pactada, finalmente, y en verano se salía más temprano, el personal nombrado salía más temprano porque era parte del acuerdo, ¿no? O, por ejemplo, en algunos casos tienen ciertas distinciones por días especiales, ¿no? Estas son condiciones que se negocian como parte de los convenios colectivos, ¿no? Luego tenemos seguridad y salud en el trabajo. Ese tema, hay una ley incluso de seguridad y salud en el trabajo y es un proceso también con cierta complejidad, ¿no? Y de lo que trata básicamente es reducir riesgos, ¿no? Entonces tenemos un comité de seguridad y salud en el trabajo, un plan de capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo y hay un registro justamente de las situaciones que podrían haber, esos famosos incidentes que se pueden dar, pero hay que prevenirlos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si es que un personal es de campo, tenemos la obligación de dar los instrumentos necesarios para que esa persona no sea dañada por el sol. Por ejemplo, un bloqueador solar, ¿no? Entre los implementos, por ejemplo, hay unos gorros que protegen el tema de la cara, el cuello u otros aspectos que regula finalmente el servicio, este proceso de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y hay toda una temática acá, es un tema muy especial y también que es recogido de la parte privada eh, y tiene una normativa propia, el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Luego tenemos el tema de bienestar social, y esto va asociado mucho a esos tres temas con cultura y clima organizacional y comunicación interna, porque bienestar social trata de justamente de algunas acciones que debemos hacer para garantizar el bienestar social. Alguna vez me ha pasado cuando estaba en una entidad del Ejecutivo que se hacía un día de integración, por ejemplo, ¿no? Donde básicamente todos los colaboradores íbamos y lo que tratábamos de hacer era que interactuemos con otros colaboradores que no necesariamente eran de nuestra área, se hacían dinámicas de grupo, entre otras cosas, que nos permitían conocer más y un poco salir del día a día del trabajo, ¿no? Entonces, de eso trata un poquito el bienestar social, pero debe estar debidamente planificado, por supuesto, ¿no? Además de la cultura y clima organizacional, y hay una medición y planes de acción de mejora del clima y cultura organizacional. Entonces, como les menciono, esos temas van de la mano, hay campañas que se hacen con entidades privadas, de temas de salud, de descuentos u otros temas que podrían darse, que son planificados por las entidades para mejorar el clima y cultura organizacional, ¿no? Y temas también de comunicación interna, ¿no? Se da mucho este tema ahora a través de los correos electrónicos. Tal vez falta la planificación definitivamente, pero es un proceso que trata el servicio civil y que hay que también trabajarlo en todo caso, ¿no? Son técnicas que había que realizar, perdón, para mejorar la comunicación institucional, ¿no? Y por último, vamos a ver cómo estamos en el tránsito al servicio civil, ¿no? Salió una norma finales del año pasado, en un decreto legislativo 1603, referido al tránsito de las entidades públicas al régimen del servicio civil. Y justamente acá les mencionaba un poco que las etapas se habían acortado, ¿no? Porque al principio teníamos una serie de etapas referidas, por ejemplo, el mapeo de puestos, mapeo de procesos, luego de eso recién entrábamos un perfil de puestos, luego un cuadro de puestos de la entidad, y así estábamos en pleno, recién estábamos en tránsito al servicio civil, ¿no? Entonces, de lo que trata esta reducción justamente es dos fases, ¿no? La fase 1, el tránsito, de la entidad, y luego la fase 2, el tránsito de los servidores, ¿no? Porque recordemos
que el tránsito de los servidores es, se logra solo si, o sea, todos entran al régimen del servicio civil, pero cuando sean las convocatorias recién cambia el régimen laboral que tiene, ¿no? Estás, eres 276, finalmente logras acceder al puesto como servidor civil y dejas de ser en ese momento 276 y eres servidor civil con el régimen del servicio civil del 30.057, ¿no? Entonces, eso se da en una segunda etapa. Y vamos a ver luego en una lámina siguiente cómo estamos en todo caso en eso, ¿no? Pero vamos a ver un poquito las etapas, ¿no? En la fase 1, que es el tránsito de las entidades, primero tenemos un análisis situacional y ahí básicamente hay un inventario de cargos y los puestos que se van a ocupar en una entidad, ¿no? Luego tenemos el diseño de la estructura de los recursos humanos con la determinación de la dotación y por lo tanto el manual de perfil de puestos. Y luego tenemos el famoso CPE como diseño del cuadro de puestos, ¿no? Cuando pasemos a la fase 2, al tránsito, ya vienen las designaciones y los concursos públicos de méritos que se deben hacer para que las personas pasen de su régimen al régimen del servicio civil, ¿no? Entonces, esto hace el tema mucho más abreviado. Se menciona que son 270 días que demora este proceso para pasar al tránsito, para concluir el tránsito a servir, ¿no? Pero, ¿cuál sería la realidad a la fecha? Tenemos esto, ¿no? En el análisis situacional, que refiere al mapeo de puestos y cargos, tenemos 445 entidades a la fecha, ¿no? Eso lo he sacado al día de hoy incluso, es un reporte que pueden ver de servir, ¿no? Las que están en proceso de reorganización, es decir, están con su manual de perfil de puestos en proceso o culminado, 63. Las que han valorizado en los puestos, y están solamente una está valorizando, está en este proceso, y las que han realizado un concurso público de méritos ya son 16, ¿no? Entonces, si vemos, son más de 2.000 entidades y solamente están 16, han concluido o están en proceso de concluir en todo caso el tránsito a servir, que es muy poquito, ¿no? Entonces, sí hay intereses políticos de todas maneras relacionados a ello, hay intereses personales, pero considero, y es una opinión propia, que el servicio civil es muy beneficioso, sobre todo por el tema de la meritocracia. Con eso acabo mi presentación, sin antes agradecerles por su participación el día de hoy y en las anteriores charlas que hemos tenido, los anteriores cursos que hemos tenido en lo largo de estas 6 clases. Espero que haya satisfecho sus expectativas y quede atento a las preguntas que hubieran del caso, ¿no? Gracias, te doy el pase, Melissa.